Bien, hermanos, en esta mañana procuraremos avanzar un poquito más en nuestro estudio del Apocalipsis. Y quiero hacer una aclaración. Este capítulo 12 es el capítulo clave donde el Apocalipsis se divide. Los primeros 11 capítulos quedan atrás y del 12 hasta el 22 es una secuencia. No podemos separar un capítulo y aislarlo de los demás. Los capítulos, hermanos, fueron inventados mucho tiempo después. Cuando escribió San Juan no había ni versículos ni capítulos. Nosotros lo tenemos ahora y para nuestro estudio lo hemos dividido de esa manera. Pero queremos decir, hermanos, que el capítulo 12 es una unidad que no podemos separarla del resto de los capítulos que siguen. Aquellos que llevamos algún tiempo en la iglesia, ajustense los cinturones de seguridad, porque vamos a decir algunas cosas que ustedes las han creído, que ustedes las han oído, y que desgraciadamente no es como quizá lo oímos. Es uno de los capítulos que me ha llevado muchísimo tiempo, porque he estado, hermanos, tomando todos los teólogos que existen ahora. He tomado 2 profesores de la Universidad de Argentina que enseñan profecía. He tomado profesor de Andrews. He tomado 4 otros teólogos que tienen sus libros escritos. Y, hermanos, ya es un mundo de diferencia. Ustedes leen un libro y van a encontrar una cosa. Y leen otro y van a encontrar otra cosa diferente. Y entonces, hermanos, yo me encuentro ahora con tremendo problema. Si yo hubiera tomado el libro del doctor Maxwell, les diría así, así, pa. Si tomo el libro del doctor Treyer, les digo es así, así, así. Si tomo del doctor David Guillón, le digo no, la cosa es así, así. Si el libro de Johnson, le digo no, mire, la cosa es así, así. Entonces, hermanos, yo me encuentro un tremendo problema. Y honestamente le digo que me resulta difícil tener que explicarles a ustedes cuando hay una diversidad tan grande de opiniones. Para remate, el domingo pasado estaba en mi casa y puse allí el satélite, no me acuerdo si era en Canal Esperanza o en el TVN, no sé dónde, y apareció el doctor Boer, famoso predicador que anda por todas partes, hermanos, predicando. Y justo tomó el capítulo 12 y me dejó tambaleando. Porque este hombre, hermanos, era tan terminante, tan enfático en decir esto es esto, ta. Y yo dije, bueno, este muchacho, ¿de dónde salió? ¿De dónde recibió la inspiración para poner tanta firmeza en explicar aquello? Ahora, hermanos, yo voy a ser muy claro. Yo le voy a procurar ser lo más honesto posible. Le voy a dar diferentes opciones porque no podemos, hermanos, si la Biblia no me dice a mí, queda el campo abierto, hermanos, para que cada uno piense como quiera. Si la Biblia no me está diciendo enfáticamente el significado de algo específico, ¿de dónde lo saco? Cada uno, pues, usa su cabeza. Yo voy a procurar, hermanos, ser lo más claro posible. El sermón del domingo pasado, cuando lo escuché, dice allí, vamos a Apocalipsis 12, que es el estudio de esta mañana, donde dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vuelvo a repetir, hermanos, los que llevamos años en la iglesia podemos haber oído algo y tenemos un concepto. Yo les pido, hermanos, que seamos mentes abiertas, que no se aferren a algo que quizás escucharon algún tiempo atrás, porque puede ser que la cosa sea un poquito diferente. En primer lugar, hermanos, lo que sí tenemos que aclarar es que esa mujer que habla aquí la Biblia, una mujer vestida del sol, la mujer representa la iglesia. Eso es categórico y no hay, hermanos, la menor duda. Tenemos allí una cantidad de versículos que he escogido allí
pueden usarlos, Isaías 54, versículo 1, 5 y 6, Jeremías 3:20, Jeremías 6:2, Ezequiel 16, 8 al 14, Oseas 2, 19 y 20. Tenemos una cantidad de versículos en los cuales la mujer representa a la iglesia. Una mujer, si es pura, una mujer decente, representa a la iglesia correcta. Porque vamos luego a ir a Apocalipsis 17 y vamos a ver una mujer corrupta, una mujer vestida llena de abominaciones. Por lo tanto, es una mujer de una iglesia corrompida. Así que entonces, hermanos, queda claro. Ahora aquí la mujer que aparece, evidentemente es una mujer decente. Podemos decir que esta mujer está representando a la iglesia de Dios. El doctor que escuché el domingo pasado enfáticamente repitió como 10 veces: esta mujer representa a la iglesia del Antiguo Testamento. Y así hincapié lo quería meter, hermanos, a presión. Vuelvo a decir, hermanos, yo me temo que esté equivocado. Para mí, hermanos, esta mujer está representando a la iglesia de Dios. Y puede representar la iglesia de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este hombre se agarraba, hermanos, allí de las 12 estrellas del sol y la luna y lo llevaba a los sueños de José. Y allí los conectaba, hermanos, que la iglesia es el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significan, hermanos, todos aquellos símbolos? Es muy difícil, digamos, poder nosotros saberlo. Para mí, hermanos, está representando la iglesia de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vestida del sol, para algunos hermanos está representando la gloria de Dios. La luna está representando allí, hermanos, el símbolo de los ritos y las ceremonias del Antiguo Testamento. Eso es uno de, hermanos, de lo que a mí me resulta un poquitito más aceptable. Ahora vuelvo a repetir, hermanos, ustedes queden luego con la idea que ustedes quieran tener. Entonces la luna está representando la iglesia del Antiguo Testamento con sus ritos, con su ceremonia. Luego el sol, hermanos, está representando aquí, ¿qué cosa? Las enseñanzas de Jesús ya y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Las estrellas, hermanos, están representando allí, pueden representar los 12 patriarcas, pueden representar los 12 apóstoles. Ya que en la ciudad, la Nueva Jerusalén, se van a representar los dos, unos en los cimientos y el otro en la puerta. Por lo tanto, hermanos, para mí resulta claro que la mujer está representando un símbolo de la iglesia de Dios. Puede ser, hermanos, la iglesia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, como estoy diciendo allí. Algunos lo toman, hermanos, en forma global y toman allí el Salmo 104, versículo 2, en que tanto el sol, la luna y las estrellas son símbolos de la luz. Y la palabra de Dios es, ¿qué cosa? Es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, está representando, hermanos, los diferentes aspectos allí. Ahora dice que estaba esta mujer que representa a la iglesia, estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ahora aquí, hermanos, vamos encontrando nosotros una representación y es evidente por lo que sigue adelante, que esta mujer, la iglesia, el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios iba a nacer un niño. Dentro de la mujer, dentro de la iglesia pura, dentro de la iglesia de Dios. Y estaba allí por nacer. Y allí, hermanos, el apóstol San Juan toma, y esto, hermanos, es un punto muy serio. El Apocalipsis son 2/3 partes del Apocalipsis, son referencias del Antiguo Testamento. Solamente hay una tercera parte de todo el Apocalipsis que podríamos decir es nuevo. Todo lo demás está sacado de figuras del Antiguo Testamento. Y el apóstol San Juan aquí está tomando Isaías 7:14, está tomando allí Isaías 26:17 y está tomando Isaías 66:7 y 8, donde hace referencia al nacimiento de ese hijo que iba a nacer de la iglesia. Ahora aparece un dragón. ¿Qué representa el dragón? Si vamos un poquitito más adelante al versículo 9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y ¿qué cosa? Y Satanás. ¿Quién está apareciendo ahora en escena, hermanos? El diablo. Está apareciendo la serpiente antigua.
Y allí, hermanos, tenemos que volvernos a Génesis, donde aparece ¿qué cosa? La serpiente en el Edén, queriendo engañar a nuestros primeros padres. La serpiente utilizada como un instrumento de Satanás. Y ahora, hermanos, se lo identifica a Satanás como la serpiente antigua. Y ahora ese dragón aparece allí, hermanos, dice, con 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí, hermanos, está el comienzo de un desarrollo en los siguientes capítulos de Apocalipsis, que no podemos, hermanos, vuelvo a repetir, separar el capítulo 12. Cuando vayamos al capítulo 13, versículo 1, vamos a ver allí que aparece otra bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando vamos a ir un poquitito más adelante, Apocalipsis 17, versículo 3, vamos a encontrar más o menos la misma figura repetida. Es el desarrollo de la lucha entre el bien y el mal. Es el dragón, la serpiente antigua, quien lucha contra Miguel, el príncipe de los príncipes. Es la lucha entre el bien y el mal. Y va apareciendo, hermanos, en forma paulatina en diferentes aspectos. Y hasta el capítulo 20 vamos a ir, hermanos, repitiendo muchas de estas cosas, que van apareciendo en diferentes formas. Y aquí está apareciendo ahora el dragón, que tiene, ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando lleguemos a Apocalipsis 13, repito, Apocalipsis 17, vamos a ver repetida allí la misma figura. Dice ahora, seguimos un poquitito más adelante, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ahora, hermano, nos lleva el apóstol San Juan a la lucha en el cielo. Lucifer rebelándose contra Dios. Lucifer haciendo una campaña de proselitismo con los ángeles, procurando hablarle a los ángeles contra Dios, procurando él conseguir adeptos. Y finalmente, hermanos, no sabemos cuánto tiempo llevó aquella lucha. No fue una lucha de cuerpo a cuerpo, no fue de pegarse puñetazos. Fue una lucha, hermanos, aquí de ideales. Satanás, en ese tiempo Lucifer, todavía no era Satanás, Lucifer rebelándose contra Dios, queriendo él ocupar el lugar de Cristo Jesús. Y está buscando el apoyo de los ángeles. Llega el momento dentro del calendario de Dios y dentro de la paciencia de Dios que dice hasta aquí, ya no más. ¿Y qué hace entonces Dios? Echa a Lucifer del cielo, lo arroja a la tierra y juntamente con él viene, y la palabra de Dios nos dice, una tercera parte de los ángeles creyó en Lucifer y fueron arrojados a tierra. Ahora Lucifer viene a la tierra. Todavía, hermanos, no se ha creado esta tierra, porque esa lucha que hay, hermanos, en el cielo tiene que ver con la creación de este mundo. Cuando Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo planifican crear esta tierra, no se le consulta a Satanás, a Lucifer, perdone, porque no tenía por qué, era un ser creado. Y él se resiente por aquello. Y él piensa que se lo ha menoscabado, piensa que su autoridad ha sido disminuida. Y a veces, hermanos, entre nosotros escuchamos esa misma voz. A veces entre los mismos pastores, entre los mismos dirigentes de la obra. Cuando no se les da el crédito o no se los pone a la altura que ellos piensan, se resienten. Ese es el espíritu de Lucifer. El espíritu del cristiano es ¿qué cosa? Es la humildad. Es el espíritu de Juan el Bautista. A él le conviene crecer, a mí me conviene disminuir. Cuando hay ese espíritu de supremacía, hermanos, está la raíz y el problema del pecado y del origen del pecado. Y allí, hermanos, encontramos ese Lucifer, quiere realmente ser igual a Dios. Es arrojado a tierra. Ahora se dedica a él ¿a qué? A querer hacer caer a Adán y Eva, y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero ahora dice que está por nacer el Hijo de Dios. Y Satanás está procurando ¿qué cosa? Ahora ya no es Lucifer, ahora es Satanás, ahora es el dragón, ahora es la serpiente antigua.
¿Y qué procura hacer, hermanos? Procura destruir al Hijo de Dios. ¿Por medio de quién? Vamos a San Mateo capítulo 2 y utiliza ¿a quién? Utiliza a Herodes. Herodes es el instrumento de este dragón. ¿Para qué? Para querer quitar la vida de ese niño que ha, ¿qué cosa? Que ha recién nacido. Y aquí, hermanos, encontramos dentro del Apocalipsis 12, hermanos, que se pasa muy rápidamente de un episodio en la historia a otro episodio muy rápidamente. Aquí ahora está la lucha en el cielo. Lucifer es arrojado a la tierra. Sus ángeles vienen con él. Nace Cristo y el dragón procura destruirlo, procura devorarlo, allí por medio de Herodes. Y ahora el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para el trono. Nace ese niño, quiere destruirlo el dragón, pero ahora lo presenta que ese niño es ¿dónde? ¿Lo vemos a dónde ahora? Lo vemos en el cielo, de pronto. Ha pasado todo el ministerio de Jesús. Ha pasado, hermanos, allí muchos años y ahora ya lo vemos. El apóstol San Juan nos va llevando allí al cielo donde aparece el Hijo de Dios. El versículo siguiente dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. 7 veces está apareciendo en las Escrituras este periodo de tiempo. Aparece como 1260 días, aparece como los 42 meses, aparece como tiempos y la mitad de un tiempo. Sacamos la cuenta y lo hemos explicado en otras oportunidades. Es un periodo de tiempo en que ese dragón se va a levantar contra la iglesia y la va a perseguir. Pero dice aquí el versículo 7 que la mujer huye al desierto donde Dios le ha preparado un lugar. ¿Ese lugar para qué? Para protegerse de toda la persecución de este dragón. Allí, hermanos, ahora vamos viendo, si ustedes quieren luego ir allí a sus Biblias, a Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, donde está presentando a ese Lucifer en el cielo. Y allí, hermanos, de ese Lucifer deja de brillar y es arrojado aquí a tierra. Procura atacar a la iglesia. Primero al Hijo, que es Cristo Jesús. Nace, procura destruirlo, utiliza allí a Herodes, utiliza otros medios, finalmente, vamos a ver un poquito más adelante, es crucificado y finalmente lo vemos allí en el cielo. Ahora, para aquellos que deseen investigar más a fondo, les voy a dar, hermanos, aquí un mundo de... A mí me ha llevado horas y horas y más horas y horas y más horas y amontonándolas las horas allí. Vaya a Primeros Escritos, la página 14 al 23. Patriarcas y Profetas, página 14 al 23. Primeros Escritos, página 145, 146. Conflictos de los siglos, página 552, 554. Spiritual Gift, el tomo 3, página 36 y 39. Special Testimonio, página 17 al 27. ¿Qué nos dicen todas estas declaraciones? Todas estas declaraciones nos hablan que la rebelión de Lucifer en el cielo fue en relación con la creación de esta tierra. Y finalmente es echado a tierra. Y allí aparece lo que Lucifer va haciendo. Porque al pecar Adán y Eva, y esto, hermanos, es una realidad, a mí a veces me cuesta aceptarlo, pero cuando Adán y Eva pecan, se entregan bajo el dominio de este dragón, de esta serpiente antigua. Deja a Adán y Eva de ser los hijos de Dios, dejan de ser los hijos de la luz para convertirse en los hijos de las tinieblas. Dejan de ser los hijos que están bajo la custodia de Dios para ponerse ahora bajo el dominio de Satanás. Y allí, hermanos, lo encontramos nosotros y vamos a ir a algunos versículos para que ustedes tengan, hermanos, la noción clara. Vamos a ir a San Juan el capítulo 12. San Juan el capítulo 12. Y vamos a encontrar que este Lucifer, convertido ahora en este dragón, convertido en esta, la que era la serpiente antigua, se convierte en el príncipe de este mundo. Y este mundo es gobernado, es manejado,
es dirigido, como queramos entenderlo mejor, por esta serpiente antigua. Vamos allí, hermanos, a San Juan, el capítulo 12, versículo 31, y veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que dice allí? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo. ¿Quién está diciendo esto? Es Cristo Jesús. Él está reconociendo que esta serpiente antigua es ¿qué cosa? Es el príncipe de este mundo. Y está diciendo, pero ahora ¿qué cosa? Ya ha venido allí, ¿qué cosa? El tiempo. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. Vamos a San Lucas, el capítulo 4. San Lucas, el capítulo 4. Y veamos allí, hermanos, el versículo 16. Y vamos a entender algunas cositas, quizás que las encontramos en la palabra de Dios un poquitito allí dispersa. San Lucas, el capítulo 4, el versículo 6. San Lucas 4, 6. Y le dijo al diablo, el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahora notemos, hermanos, aquí está Satanás tentando a Jesús. Y Jesús aquí está diciendo una gran verdad. Jesús dijo alguna mentira, pero aquí está diciendo una verdad. ¿Y qué le dice a Jesús? El diablo le dice, a ti te voy a dar toda esta potestad que tengo yo, la gloria de esos mundos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Él asumió el control de este planeta. Él es el príncipe gobernante, por así decirlo, en este mundo. Y él le ofrece a Jesús, yo te voy a dar todo si tú te postras delante de mí, porque todo esto es de quién, todo esto es mío. Si ustedes, hermanos, leen en Deseo de toda la gente, página 709, van a tener un poquito más de aclaración. Pero ahora encontramos que ese Satanás, ese Lucifer convertido en Satanás, convertido en el dragón, convertido en la serpiente antigua, él visita el cielo y entra al cielo. Fue arrojado, no tiene más la morada en el cielo, la morada de él es en la tierra, pero él puede viajar. Él tiene, hermanos, el pasaporte libre, sellado. Y Lucifer, hermanos, entra a las cortes celestiales. Y puede parecerles, hermanos, extraño esto, pero cuando vamos allí al libro de Job, y vamos al libro de Job, hermanos, para tener allí el cuadro, y el Espíritu de Profecía, hermanos, lo aclara con mucho más detalle que lo que yo le estoy dando por falta de tiempo. Vamos allí al libro de Job, en el capítulo 1, Job capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Un día vinieron los representantes delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Vino también Satanás. Y Jehová le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿A dónde está Satanás aquí ahora? Está en las cortes celestiales, está en el concilio, está en la junta administrativa del cielo, como lo queramos entender mejor. Y allí están los hijos de Dios representando los diferentes mundos, y allí aparece Satanás como representante de esta tierra. ¿Por qué? Porque es el príncipe de este mundo. El cielo lo reconoce. Adán y Eva le entregaron, por así decir, hermanos, al obedecerle a él, se sometieron a la voluntad de él. Y este Satanás tiene oportunidad de ir a los concilios del cielo. ¿Cuántas veces fue? Yo no sé, hermano, pero me imagino que muchas veces. Yo no sé cada cuánto tiempo el cielo tiene sus concilios, pero allí Dios, hermano, tiene su junta administrativa también. Y él llama a los representantes de otros mundos. Tienen allí sus consultas. Y Satanás, hermanos, iba allá y se encuentra allí con los demás representantes del cielo. Ahora, ¿cuándo se le prohíbe a Satanás entrar en el cielo?
¿Cuándo no tiene más derecho a entrar al cielo? Vamos allí a San Juan el capítulo 12. San Juan el capítulo 12. Y estamos, hermanos, aquí sí estamos hablando categóricamente. ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra de Dios que me respalda. Pero cuando yo quiero explicar algunas otras cosas, hermanos, y la palabra de Dios no me dice, deja la libertad para que la mente humana divague y la mente humana pueda decir, digamos, unos una cosa y otros otra cosa diferente. San Juan, el capítulo 12, versículo 31 y versículo 32. Y vemos allí lo que la palabra de Dios dice. Y ahora es Jesús el que habla. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo. Veamos, hermano, Jesús está reconociendo la autoridad de Satanás. Él lo está reconociendo y está dando el mérito que tiene. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ha llegado el tiempo en que ahora este príncipe, ¿qué cosa? Va a ser echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cuándo iba a llegar el tiempo en que este hombre, este ser, iba a ser arrojado, echado fuera de las cortes celestiales? Aquí lo está diciendo el mismo Señor Jesús. ¿Cuándo? Está hablando de su muerte. Cuando yo muera, el sacrificio mío será el tope, será el final. Satanás no tendrá más derecho a entrar en las cortes celestiales. ¿Por qué? Hermanos, en el cielo había quedado un poquitito de, quizás si no de duda, un poquitito los ángeles que quedaron en el cielo, quedaron un poquitito allí en el aire, ¿verdad? Bueno, fue echado Lucifer al cielo, del cielo, una tercera parte de los ángeles, entre ellos habría cierta amistad, cierto compañerismo, y de pronto algunos se encuentran con que mi amiguito se fue a la tierra con Lucifer. Se encontraban un poco preocupados. Y fue necesario que el cielo, en su gran misericordia, esperara tanto tiempo, y esperara aquí, hermanos, más de 4.000 años, para que esa serpiente antigua, ese dragón, mostrara realmente quién era, cuando se ensaña contra la vida del Señor Jesús. Cuando es Lucifer el que está trabajando a través de Pilatos, es esta serpiente antigua quien está trabajando con Caifás. Esta serpiente antigua es el dragón, el diablo, quien está instigando al pueblo para crucificar a Jesús. Los ángeles del cielo están viendo todo este drama. Y cuando finalmente Satanás se siente satisfecho con ver a Cristo clavado en la cruz del Calvario, los ángeles del cielo lloran. Los ángeles del cielo se dan cuenta, por primera vez, se convencen 100% de que el cielo es correcto y que el diablo fue echado a tierra porque era un maldito, era un perverso, era quien procuró devorar a ese niño cuando nació. Cuando no pudo devorarlo ahí, hermano, lo persiguió por los 33 años y finalmente lo clavó en la cruz. Fue el diablo quien instigó a todos aquellos. Y ahí, hermanos, palabra de Jesús, es echado, lanzado fuera. ¿Fuera de qué? Ya había sido echado del dominio del cielo. Ahora, hermanos, Satanás no tiene más derecho a entrar al cielo. Con la muerte de Cristo, la cruz del Calvario fue el sello. Se le anuló el pasaporte de Satanás. Se le dijo anulado. No tiene más derecho a entrar al cielo. Quizás así lo podemos entender. ¿Cuándo? Cuando Jesús muere en la cruz. ¿Y muere por qué? Por instigación de Satanás. Ahora, Satanás, hermanos, no se conformó con atacar a Adán y Eva. Satanás allí en primeros escritos, hermanos, está tremenda la descripción. Satanás visitó otros mundos. Satanás anduvo por otros planetas. Satanás anduvo tentando a los habitantes de otros mundos. Hubo allí, hermanos, fue sembrando la cizaña, fue metiendo el puñal despacito y hablando contra el Dios creador. Y Satanás, hermanos, visitó el universo
Y procuró, hermanos, a los habitantes de todos los otros planetas de rebelarlos, de levantarlos contra Dios. Pero fracasó. El único lugar donde tuvo éxito fue aquí en esta tierra. Y ahora, hermanos, Satanás no tiene más derecho a estar visitando los otros planetas. En primer lugar, porque ya se dio cuenta que no tuvo éxito, ya perdió. Ahora le quedaba esta tierra. Y él, hermanos, procura toda su furia desatarla contra los hijos de Dios. Ahora, finalmente, Satanás quedará confinado a esta tierra durante el milenio, durante la segunda venida del Señor Jesús. Satanás todavía está suelto. Satanás todavía está atacando. Y como no pudo tener éxito con el sacrificio de Jesús, como vio que resucitó, la ira y la rabia de él está ¿contra quién? Está contra los seguidores de Cristo. Está contra los hijos de esa mujer, que representa ¿qué cosa? La iglesia de Dios. Seguimos un poquitito más adelante y volvamos allí a Apocalipsis, el capítulo 12. Hermanos, es un capítulo tremendo. Vuelvo a repetir, es la clave para poder entender el resto del Apocalipsis hasta el capítulo 20. Tenemos, hermanos, la clave aquí en este capítulo 12. Vamos allí un poquitito más adelante y seguimos de donde habíamos dejado. Versículo 7 dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón con sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló su lugar para ellos en el cielo. Es echado, arrojado en la tierra. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando habla, hermanos, allí que engaña al mundo entero, hermanos, Satanás, el ángel principal de toda la creación de Dios, la corona de la creación de Dios. Él tiene la facilidad de viajar. Y viaja, hermanos, es un espíritu. ¿Cómo puede viajar a otros planetas, a otros mundos? Hermano, lo hizo. No lo entiendo. Algún día quizás lo vamos a entender. Y en relación con esto me viene ahora a la mente que alguien me dijo que bueno que nosotros vamos a tener alas en el cielo. En ninguna parte de la Biblia me dice que voy a tener alas, hermano. Que vamos a volar, sí, podemos volar, pero no necesitamos alas para volar. Dios nos puede hacer volar, hermanos, de mil maneras diferentes. Algunos dicen que vamos a tener unas alas plegadizas, las vamos a tener allí, ¿verdad?, colgaditas en un lugar, y cuando que me voy a poner las alitas y voy a salir volando. Hermanos, son tonteras de imaginaciones humanas que podemos nosotros seguir volando, digamos, en alas de la imaginación. Pero allí Satanás, hermanos, él visitaba otros planetas, visitaba otros mundos, y finalmente es confinado a esta tierra. Y aquí, hermanos, quedará reducido. Y dice allí el espíritu de profecía en Primeros Escritos, página 290. Y deseaba toda la gente 4:55. Satanás no podrá visitar ningún otro planeta. Satanás quedará encerrado, enjaulado, como queramos decirle, confinado a este planeta. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a llevar a sus hijos. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Notamos, hermanos? ¿Dónde los acusaba? Allí en las cortes celestiales. El diablo iba, hermano, el diablo tenía su asiento allí en el concilio del cielo. Y él acusaba a los hijos de Dios. Y ahora, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué cosa? Con la crucifixión de Jesús, Satanás es arrojado ahora allí del cielo, de las cortes celestiales, de las juntas administrativas del cielo. No sé cómo decirle, hermano, para que podamos entenderlo. Satanás no tiene más oportunidad de visitar el cielo. Por eso dice ahora, ¿qué cosa? Ahora, alégrense cielos, alégrese la tierra, porque ha venido la salvación, el poder y el reino ¿de quién? De nuestro Dios, y la autoridad ¿de quién? De Cristo. Ahora, Cristo asume ¿qué cosa, hermanos? Él es nuestro Salvador. Satanás ha sido derrotado.
Satanás ya no es más el príncipe de este mundo. Ahora, hermanos, nosotros podemos elegir, él tiene poder, y nosotros podemos elegir ser hijo de Dios o poder ser hijo del diablo. Pero Satanás, hermanos, ahora pierde la autoridad que tenía sobre el ser humano. Él todavía, hermanos, nos gobierna con el pecado. Y cuando nosotros nos alejamos de Cristo, a veces caemos bajo el dominio de este príncipe del pecado. Depende, hermanos, de qué parte nosotros nos ponemos y dónde nosotros vamos. Pero ahora notemos, hermanos, que hay alegría en el cielo. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido lanzado fuera. ¿De qué? Acusaba delante de Dios. Menos mal que nosotros nacimos después de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Si no, el diablo allá hubiera ido más de una vez y decirle, mira el pastor Cabrera. ¿Lo viste al pastor Cabrera? Y allí Satanás me hubiera acusado a mí, pero no, él no me acusó nunca a mí porque yo no había nacido todavía. Pero sí, hermano, ¿qué cosa? Él acusaba allí, acusaba a los hijos de Dios. Y veía, hermanos, él con sus ojos perversos, veía cosas a veces equivocadas y los acusaba. Y ahora versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de las palabras del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hablando ahora, hermanos, de aquellos que son perseguidos. Están dispuestos a morir, están dispuestos a dar su vida. ¿Por quién, hermano? Por ser fieles, leales al Señor Jesús. El diablo está atacando, el diablo está persiguiendo, el diablo tiene el espíritu de destrucción y está persiguiendo y queriendo atacar a todos los hijos de Dios. Pero aquellos que se ponen del lado de Cristo Jesús, hermano, finalmente, ¿qué se nos dice? Seremos vencedores. Y hermanos, este capítulo tiene lo bonito que tiene, es que vamos a afrontar una lucha, vamos a hacer frente a una batalla, pero esa batalla ya está ganada. El enemigo, hermano, ya está vencido por anticipado. Quien está de parte de Cristo tendrá, hermanos, la salvación y tendrá la redención final. Y ahora versículo 12, hermanos, aquí hay dos. Este versículo es tremendo. Y quiero, hermanos, que se despierten aquellos que se están durmiendo, si hay alguno que se está durmiendo. Dice, por lo cual, alegraos cielos, ¿y qué cosa? Y los que moráis en ellos. Y ahora viene un ay. Hermanos, es un versículo mixto. Hay alegría y hay dolor. Hay alegría inmensa. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Dice que hay alegría en el cielo. ¿Por qué? Porque Satanás no vuelve a pisar el cielo. Satanás es echado definitivamente de las cortes celestiales. Ahora hay alegría en el cielo. Pero ahora, ¿qué dice, hermano? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene, ¿qué cosa, hermanos? Poco tiempo. Ahora, hermanos, el diablo es echado de las cortes del cielo. No tiene más oportunidad de ir allá. Hay alegría en el cielo, pero en la tierra va a haber, ¿qué cosa? Dolor, va a haber angustia. ¿Por qué? Porque el diablo ahora va a concentrar toda su furia ¿contra quién? Contra la descendencia de esa mujer pura, los descendientes de Cristo Jesús, de la iglesia pura. Van a ser, ¿qué cosa? Atacados por el diablo. Ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ese poco tiempo es el que molesta a muchos cristianos. Ese poco tiempo le molesta tanto que se inquietan y comienzan a poner fechas. Ahora, hermanos, si ustedes están al tanto de todas las profecías y todos los movimientos religiosos, lo demás, ahora hasta el año 2012. Para 2012 viene el fin del mundo. Es otra de las últimas profecías que están en el aire. A ese poco tiempo, hermano, les molesta. Pareciera, hermano, que queremos apresurarlo y entonces ponemos fechas. Ahora, ese poco tiempo, hermanos, ¿cuánto es poco tiempo? ¿Cuándo sucedieron estas cosas aquí que Satanás es echado del cielo definitivamente? ¿Cuándo es que Cristo es crucificado? Hace 2000 años. ¿Cuánto tiempo pasó desde Adán hasta que Cristo viniera a la tierra? Pasaron más de 4000 años. Así que, ¿qué nos estamos asustando nosotros? No quiero decir, hermano, que van a pasar otros 2000 años. No estoy poniendo fecha. No me interpreten mal. No vayan a decir que el pastor Cabrera dijo esto. No, pero ese poco tiempo, hermano. Ahora, ¿qué es poco tiempo?
¿Qué son 4.000 años antes de Cristo, 2.000 años después de Cristo? ¿Qué son 6.000 años con miles de millones y de millones y más millones de años por la eternidad? ¿Qué son? ¿Qué es $1 en $1.000.000? ¿Qué son 10 centavos, hermanos, en $100.000? ¿Qué son 10 centavos? Entonces nosotros como seres humanos medimos el tiempo. Y yo lo estoy midiendo más que ustedes. Porque yo, hermanos, estoy mirando las estadísticas, estoy mirando. Y bueno, que este murió a los 80 y tantos años. Que ahora murió uno ahí en Argentina, el hombre que tuvo allí en la revolución cuando echaron a la Evita Perón, murió a la edad que tengo yo. Y digo, bueno, si murió él a esos años, entonces puede ser que yo también me muera, ¿verdad? Ustedes no piensan morirse. Ustedes piensan, todavía voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer este negocio, me voy a casar o voy a hacer esto. Ustedes están haciendo planes, yo ya no hago muchos planes ya. Pero hermano, ¿qué es el poco tiempo? Para la eternidad, hermanos, ¿qué cosa? Los años son nada. 1.000 años son como, ¿qué nos dice? Como un día. Así que 6.000 años, hermanos, de este mundo son 6 días. Ni siquiera una semana todavía, digamos, aquí en la tierra. Para lo que es para la eternidad. Pero el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y en Primera de San Pedro nos dice que ha descendido ¿con qué? ¿Con grande ira. ¿Por qué? Porque sabe que le queda muy poquitito tiempo. ¿Y hay alegría en el cielo? Pero hermanos, nosotros seremos los del ay. Porque ahora, hermanos, esta profecía es para nosotros. Ya, hermanos, pasó la crucifixión de Jesús. Satanás, hermanos, está enojado contra los hijos de Dios. Ha intentado de 1000 maneras diferentes destruir al pueblo de Dios. Y ahora, hermanos, sigue inventando y sigue planificando. Y ahora tiene, hermanos, su último plan, su último programa para atacar y destruir a aquellos hijos de Dios. Ahora, versículo siguiente, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿nota, hermano? Arrojado, ¿cuándo, hermano? Pues arrojado de la corte celestial como el ángel, se le quitó allí la dirección del coro, dejó de ser el ángel protector allí, hermanos, y fue echado a la tierra, número 1, fue echado definitivamente de las cortes del cielo, después de la crucifixión de Jesús. Ahora el dragón ha sido arrojado a la tierra, persigue a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Está persiguiendo a quién? A la iglesia de Dios, a los seguidores de esa mujer. Está desde allí y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años. Y aquí, hermano, voy a hacer una digresión. Porque yo hasta antes de haber estudiado esto, yo cuando el profesor de Biblia me enseñó en el seminario, y me dijo aquí, hermanos, en una manera clara, ¿qué cosa? A la mujer se le da alas de águila para que vuele ¿a dónde, hermanos? Al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y a mí se me enseñó que ese lugar desierto es ¿qué? A ver, viejos adventistas, ¿qué es ese desierto? ¿A quién representa? ¿A quién? No lo quieren decir porque no quieren pasar ahí. Hermanos, se nos enseñó que ese lugar es Estados Unidos. Ese lugar desierto es Estados Unidos. Y yo lo creí y lo prediqué muchas veces, tonto que fui, porque creí lo que me enseñaron. Pero aquí, hermano, me está diciendo que esa iglesia va a ser perseguida por 1260 años. Y de acuerdo a la interpretación bíblica, y es correcto, este tiempo termina en 1798. Y Estados Unidos aparece en la historia, porque está perdida con los indígenas de diferentes tribus de diferentes partes, y aparece en la historia Estados Unidos con los padres peregrinos, con Thanksgiving, aparece en el año 1620. Y si, hermanos, si Estados Unidos representa esta parte de aquí, yo no lo acepto de ninguna manera. ¿Por qué?
Porque Estados Unidos aparece en el año 1620, cuando reciben los primeros cristianos, y desde el 538, hermanos, ha pasado la mayor parte de los 1260 años. Y dice que Dios le preparó un lugar. ¿Y dónde estuvieron si Estados Unidos no existía dentro de la historia y los cristianos ni siquiera sabían de Estados Unidos? No sé si me explico, hermanos, esa parte. Porque esta parte, hermano, me dice que fui ignorante por tantos años, por creer lo que otros me dijeron y por no investigarlo yo por mi cuenta. Sí, hermanos, Estados Unidos toma parte en la parte final de los 1260 años. Después del 1620... termina en 1798. Hay apenas, hermanos, 100 y poquitos de años en que Estados Unidos podemos aplicarle esta profecía. Pero ¿se está refiriendo a qué? Se está refiriendo de manera especial a los Alpes suizos, los Alpes austriacos. Se está refiriendo a los lugares y las cuevas donde los cristianos huyeron y se escondieron por años y años y años. Disfrazados como comerciantes, andaban de un lugar a otro, escondiéndose de la persecución. Sí, hermano, fueron esos países europeos y del Medio Oriente y de donde fuera, hermano, que protegieron a los hijos de Dios durante ese largo periodo. Y sí, podemos aplicar la parte final, Estados Unidos, correcto, 1620 recién aparece en la historia. Pero yo no puedo aplicar, hermano, cuando me está diciendo que son 1260 años que van a ser perseguidos y aparece Estados Unidos en la colita, a la final de los 1260. ¿Me explico, hermano? Sí, hermano, tenemos que darle crédito a qué, a las montañas, a los Alpes, esas cuevas allí donde se escondieron los hijos de Dios. Sí, hermano, estuvieron durante toda la Edad Media. Sí, hubo un lugar preparado por Dios. Dios preparó esas cuevas, preparó esas montañas para protegerlos. Protegió lugares, hermanos, desérticos, lugares donde los cristianos huyeron. ¿Para qué? Estar lejos de aquellos que podían atacarlo. Y allí, hermanos, va surgiendo, vuelvo a repetir, el final de ese periodo de los 1260 años. Tiempo, si la mitad de un tiempo, 42 meses en otro. Versículo 15. Y aquí, hermanos, viene otra declaración muy interesante. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué hace el dragón, hermano? El dragón... ¿existe el dragón o no existe? ¿Es la representación de quién? La representación de Lucifer, el ángel caído. El dragón no es ningún animal, es una representación. Y aquí se lo está representando como un animal fiero, un animal horrible, un animal cruel, pero no existe el dragón. El dragón, hermanos, bíblicamente es un símbolo de quién? De Satanás. Y ahora como ese dragón se lo pinta que mora ¿dónde? Mora en el agua. Entonces, como está en el agua, arroja ¿qué cosa? Arroja agua, porque está en el agua. Arroja agua, ¿para qué? Allí dice para querer arrastrar a la mujer allí por el río. ¿Qué significa esto aquí, hermanos? Hay, hermanos, diferentes opiniones. Para mí, hermanos, la más correcta. Y ustedes van a decir ahora es la versión de Cabrera. Vayan a la de Maxwell, vayan a la de Shea, vayan a la de Johnson, vayan a la de Hempstead, vayan a la que ustedes quieran, hermano. ¿Cuál es esta, hermanos, aquí que lanza qué cosa? Aquí agua. ¿Para qué? Para querer devorar. Son, hermanos, para mí lo más factible. Son las enseñanzas erróneas que el diablo comienza a lanzar en la Edad Media. Comienza para oscurecer la verdad de Dios. Comienza a lanzar, hermanos, ¿qué cosa? Está levantando un poder. Está levantando ese cuerno pequeño que se levanta contra Dios, que quiere ocupar el lugar de Dios y que introduce dentro de la iglesia, ¿qué cosa, hermanos? Doctrinas extrañas. Quiere, hermanos, quiere opacar, quiere destruir la verdad de Dios y está lanzando, ¿qué cosa? Supersticiones, está lanzando ideas erróneas. Está enseñando doctrinas equivocadas. Está diciendo, hermanos, ahora no es Cristo el intercesor, no es Cristo quien interviene, ahora son los santos, ahora son las vírgenes, ahora son otros, hermanos, procurando oscurecer, destruir la verdad de Dios. ¿Con qué? Con doctrinas falsas y erróneas que está, hermanos, allí procurando llevar su obra. Allí, hermanos, podemos nosotros ver Salmo 74, 13, Ezequiel 29, 3.
Allí está, el versículo que sigue es el que me aclara a mí lo siguiente. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Todas esas falsas enseñanzas, todas esas falsas doctrinas, el vender las indulgencias para ganar el cielo, que llegó, hermanos, hasta ese punto. Se levanta ahora la reforma, y la reforma se levanta para atacar todas las doctrinas erróneas. Dice ahora, ¿qué cosa? Ahora es la Biblia, es la palabra de Dios. No es lo que dicen los sacerdotes, no es lo que dice la iglesia, es lo que la palabra de Dios dice. Y allí, hermanos, solamente la palabra de Dios es la única garantía. Y la reforma, hermanos, procura ¿qué cosa? Tragar, aplacar todas aquellas falsas enseñanzas, y va abriendo la mente de hombres y mujeres. Y se va abriendo, hermanos, ahora la iglesia va perdiendo ¿qué cosa? Todo el poder, toda la autoridad. ¿Por qué? Porque ahora es la palabra de Dios. Surge la Gutenberg, inventa, hermanos, allí la imprenta, comienzan a publicarse la Biblia, hermanos, por miles y miles y miles y miles. Surgen las sociedades bíblicas y la palabra de Dios, hermanos, ¿qué cosa? Va trayendo luz. Toda la oscuridad y las falsas enseñanzas de esa serpiente antigua que con falsas doctrinas procura ¿qué cosa? Destruir a la iglesia de Dios. Perder la confianza en Dios para ponerla ¿qué? En cosas humanas. Y allí la tierra, vuelvo a repetir, hermanos, traga aquello, ayuda a la mujer. Para mí, hermanos, me cabe muy bien, vuelvo a repetir, la reforma como un poder tan grande. Y termina ahí, hermanos, el capítulo. Y aquí entramos en otro tremendo problema. Y cuidado, hermano. Cuidado con apresurarnos o querer agarrar una palabra para hacer una doctrina. Y esto, hermano, sí es muy claro. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Sí, hermanos, al ver ahora ¿qué cosa? Que todas sus falsas enseñanzas están siendo ¿qué cosa? Aclaradas. La gente está dando cuenta. La gente ya no es tan ignorante. La gente no está creyendo, hermanos, que con velitas y esto aquí se arregla la vida eterna. ¿Se están dando cuenta? Y el diablo, hermanos, se vuelve a enojar. Y ahora dice, se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra ¿contra quién? El resto de su descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces aquí nosotros, buenos adventistas, comenzamos a atar cabos. Y le ponemos aquí al testimonio de Jesucristo y lo vamos llevando allá y lo vamos llevando para la hermana Juárez. Cuidado. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús, hermanos, ¿cuál es? El testimonio de Jesús es el testimonio de las Sagradas Escrituras. El testimonio de Jesús es lo que Jesús habló a través de sus profetas. Es lo que la palabra de Dios nos indica. Aquí está el testimonio de Jesús. Y cuando nosotros, hermanos, comenzamos, vuelvo a repetir, comenzamos a atar cabos, vamos a aclarar este punto con más detalles, un poquito más adelante. Pero cuidado, hermanos, con querer sacar una doctrina que no es bíblica. ¿Me estoy explicando? Y yo dije, hermano, que se ataran bien los cinturones de seguridad, porque a veces nosotros sacamos conclusiones porque le hemos oído de alguien y nos parece bonito. Pero esto, hermanos, tiene que ver el testimonio de Jesús, tiene que ver, hermanos, lo que dicen allí, ¿qué cosa? Los profetas. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 2. Vamos allá al comienzo de la Biblia, a ver qué es lo que me dice el Apocalipsis. El Apocalipsis, hermano, va a comenzar allí, y el Apocalipsis, el capítulo 2, me está diciendo que ha dado testimonio. Vuelvo a repetir la palabra testimonio. Que ha dado testimonio, ¿qué cosa dice aquí, hermano? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio, la palabra de Dios, hermano? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Es lo que Él nos dijo. Son los evangelios. Ahí está el testimonio de Jesús. Ese es el testimonio de Jesús. Los evangelios. ¿Cuál es el testimonio de las Escrituras, hermano? Los profetas. Jesús no se refirió siempre a la ley y los profetas. Se refirió, hermanos, a los primeros libros de la Biblia y se refirió al Antiguo Testamento. Ese es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios ahora viene a ser revelado por Cristo. Y Cristo viene a revelar, viene a comprobar, hermano, ¿qué cosa? Lo que los profetas dijeron de Él. Ese es el testimonio de Jesús. ¿Qué cosa? Es el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios, el testimonio de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Y se va a hacer, ¿qué cosa? Guerra contra el resto, contra lo que queda. Siempre Dios ha tenido un resto. Siempre Dios ha tenido algunos que le han sido fieles. En los días de Elías pensaba que había quedado él solo y Dios le dijo, no, hay 7,000 que no han doblado su rodilla. Cuando llegó el diluvio, hermano, Dios no destruyó a todos. Dios salvó allá a Noé y su familia. Ese fue el residuo que quedó. Y a lo largo de la historia Dios ha ido teniendo. En la Edad Media no murieron todos los cristianos. Quedaron algunos cristianos. Quedaron hijos de Dios en diferentes lugares. Nunca se apagó la luz del Evangelio en la tierra. Nunca. Siempre hubo alguna lucecita en algún lugar que estuvo. Siempre hubo un remanente. Siempre hubo alguien que Dios cuidó. Y ahora, hermanos, en el tiempo final hay un residuo. Y ahora cuidado. Cuidado. Y cuidado, y una vez más cuidado. Es decir, el residuo somos nosotros la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y pensar allí, hermanos, que estamos allí protegidos, y el cielo está garantizado porque fui bautizado en la Iglesia Adventista. Sí, hermanos, no es porque seamos miembros de la Iglesia Adventista. Si somos seguidores de Cristo, si somos fieles y creemos en el testimonio de Jesús, si creemos en el testimonio de los profetas, sí, formamos parte de ese grupo. Pero no somos los únicos, porque más adelante vamos a encontrar en Apocalipsis 18 que Dios hace un último llamado y Dios tiene muchos hijos dentro de la Iglesia Católica. Dios tiene muchos sacerdotes que son hijos de Dios. Dios tiene muchos dirigentes de otras iglesias, son hijos de Dios. Y Dios va a llegar el momento en que va a decir, salí de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío. Así que el pueblo de Dios, ¿dónde está, hermano? Está en Babilonia. El pueblo de Dios, todavía hay muchos del pueblo de Dios dispersos en otros lugares. ¿Y son qué cosas? Son del pueblo de Dios. Están todavía sin recibir la luz plena del Evangelio. Pero cuando la reciban, aquellos que son fieles, ¿qué cosa? Van a salir de Babilonia y se van a unir ¿con qué? Con ese remanente y ellos van a ser salvos. Y en el cielo, hermano, nos vamos a extrañar. Posiblemente va a haber muchos más que nunca fueron miembros de la Iglesia Adventista y van a estar en el cielo. Fueron quienes escucharon la voz de Dios. Hermanos, comienza aquí en este capítulo 12 esa lucha final en que Satanás con grande ira procura destruir a su iglesia. Ahora aparentemente no está muy apurado el diablo, ¿verdad? Parece que está medio tranquilito. Pero él, hermano, cuando se lanza con furia. Y Satanás está planificando, hermano, y está estudiando la vida tuya y la mía. Y a ver cómo me voy a hacer caer al pastor Cabrera, y cómo voy a hacer caer a este y al otro. Y él está, hermano, ¿qué cosa? Planificando, y va a llegar el momento en que sí, va a desatarse la ira del diablo. Y ahí será el ay que leímos recién. Ay de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque viene, hermanos, la última embestida de Satanás para procurar destruir al pueblo de Dios. Pero la victoria está asegurada. En los siguientes capítulos se nos presenta, hermanos, la corona de victoria. En los siguientes capítulos se nos va a presentar, hermanos, un cielo y una tierra nueva. Se nos va a presentar, hermanos, la redención completa y la destrucción total de ese enemigo de Dios. La serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. No sé, hermanos, si me he podido explicar, pero me resulta difícil, vuelvo a repetir, hermanos, poder hacerlo, y lo hago honestamente de la mejor manera posible, sin sentar dogmas, pero siendo, hermanos, más leales a lo que la palabra de Dios nos dice. El otro capítulo, hermanos, es tremendo. El capítulo 13, hermanos, ahí sí la cosa se va poniendo color de hormiga, dice el mexicano, ¿verdad? Bien, estudiemos, hermanos, esos capítulos si queremos ir